sorprende que todas las semanas el Señor nos guarda, nos cuida. Estamos en un país privilegiado en el sentido de que hay una libertad en la cual podemos profesar nuestra fe. En otros países no se tiene esa libertad. Vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Guerras. Los que quieren entrar en guerra no los invitan, dicen. Y los que no quieren entrar en guerra, pues entran y son bombardeados. Y hay una situación compleja. Incluso estaba oyendo a una persona que es de China. Bueno, no lo oí yo, sino que por una tercera persona que es misionera me lo comentaba y me decía que en China para el 2026 el gobierno se propuso erradicar a todos los cristianos. Hay dos tipos de cristianos: los cristianos del gobierno, porque hay una iglesia cristiana, pero es la que es dictada por el gobierno y ahí se predica lo que el gobierno dice. Y está la iglesia bajo tierra, que es la iglesia del Señor. Y cuando hablamos la bajo tierra, no es que sean la guerrilla o los subversivos, ¿verdad? Los que están, no, son los que han realmente recibido al Señor y están buscando agradar al Padre, oyendo las Escrituras. Y es terrible todo lo que vemos, ¿verdad? Porque la persecución es grande. Y aquí no lo estamos viviendo. Aquí la persecución la vivimos de otra manera, porque se nos ofrecen muchas cosas y tenemos que elegir. Y son sutiles, ¿verdad? Y no son perceptibles, y a veces nuestras elecciones son en contra de Dios. Hoy el tema es: yo soy la puerta. Jesús dijo 7 grandes yo soy, que están descritos en el Evangelio de Juan. Y cuando hablamos de yo soy, tenemos que recordarnos de cómo el Señor se presentó ante Moisés en esa zarza ardiente y él dijo: yo soy, yo seré el que seré, yo soy el gran yo soy. Y ahí es donde comenzamos a conocer el nombre de Dios. Y es que en teología se dice que Dios no existe. Y uno entra: ¿cómo que Dios no existe? ¿Verdad? Y uno, la primera vez que lo oye, comienza a su corazón y su mente. Y es que la verdad es que Dios no existe, porque Él es, siempre ha sido, siempre será. Pero Él no tiene verbos de pasado y futuro, porque Él es. Entonces, cuando Jesús está hablando en el capítulo 8 de Juan, mi mente me dice: cuando Abraham era, yo siempre espero leer, yo era también. Pero Jesús no responde así. Jesús dice: cuando Abraham era, yo soy. Utiliza el nombre de Dios, el nombre que utilizó para presentarse delante de Moisés. Y estos 7 gran yo soy que están registrados, el primero es el pan de vida, lo encuentran en el capítulo 6. Luego la luz del mundo en el capítulo 7. La puerta y el buen pastor lo encuentran en el capítulo 10. La resurrección y la vida, ahí ya no estoy seguro en qué capítulo está. Luego el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera la encontramos en el capítulo 15. Lo que vamos a hablar hoy es la puerta, pero junto con la puerta, en el mismo pasaje está: yo soy el buen pastor. Y no podemos decir temas separados, sino que están estrechamente relacionados. Y como les decía, la luz del mundo está en este mismo segmento. Déjenme explicarles algo. Les decía, la hermenéutica la semana pasada, no debemos usar solo un versículo y agarrar solo el versículo e irnos a todos lados, sino que tenemos que venir y leer los versículos que están antes y los versículos que están después, y con toda esa información el Señor nos habla. Y es interesante porque debemos considerar desde el capítulo 7 toda esta conversación. En el capítulo 7, los hermanos de Jesús lo incitan: mira, subí a la fiesta de los tabernáculos, porque tú estás haciendo milagros. Subí con tus discípulos, porque nadie lo hace a escondidas. Pero ellos no lo estaban diciendo con el anhelo de: sí, tú eres el Mesías. No,
porque no creían en él, había una burla. Lo hacían en un doble sentido, lo estaban puyando. Y Jesús les dice: no, suban ustedes, no es mi tiempo. Pero a la mitad de la semana sube y comienza a enseñar en el templo. Miren, yo fui a la universidad, el Señor me dio el privilegio de sacar una maestría, luego saqué mi licenciatura en ciencias de teología, he podido estudiar ciencias bíblicas y miren, me encanta seguir estudiando la palabra. Y cuando leo las respuestas de Jesús digo: Señor, todo lo que he estudiado y no le llego al nivel de sabiduría que Jesús responde a las preguntas. Siempre respondía conociendo lo que había en el corazón de las otras personas, respondía dejando cuestionamientos, y ellos decían: ¿será este el Cristo? ¿Cómo es posible que él sepa tanto y nunca estudió? Nunca fue a una escuela, no es un hombre letrado. Y mira con qué sabiduría responde. Esos son los argumentos en el capítulo 7. Luego en el capítulo 8 está el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Y yo siempre pienso que Jesús lo que escribió en el suelo fueron los 10 mandamientos. Y entonces mientras ellos iban acusando, él escribía los mandamientos. Y los mandamientos nos convencen de pecado. Para eso es la ley, para demostrarnos que somos injustos. Y entonces les dice: lance primero la piedra que el que nunca ha pecado. ¿Y quiénes son los que se van primero? ¿Por qué? Porque son los que más machucada tienen la cola, dice. Ya al principio uno como joven: yo no voy a cometer los errores de mi papá, de mi abuelo. Y ya cuando uno está ahí: no, sí los cometí, ¿verdad? Y entonces los jóvenes, al ver a los ancianos irse, comienzan a pensar: por algo se fueron. No, de plano yo también tengo la cola machucada, ¿verdad? Y entonces ahí está. Y más adelantito Jesús le dice: yo soy la luz del mundo. Pero no solo les dice eso, Jesús dice también: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y ahí está la frase también cuando dice: cuando Abraham era, yo soy. Y entonces vemos todo esto. Esto se está dando en la fiesta de los tabernáculos. Y luego el capítulo 9 y 10, y quiero que pongan mucha atención porque el capítulo 9 habla sobre el hombre ciego de nacimiento y cómo Jesús le pone lodo en los ojos. Él se va al estanque de Siloé, se limpia y recobra la vista, y entonces comienza un cuestionamiento: ¿quién te sanó? ¿Quién crees tú que es Jesús? Miren, es tremendo. Pero cuando Jesús interviene, él hace esta referencia de: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y si ustedes siguen la lectura del versículo 21 del capítulo 10, pareciera que es exactamente la misma conversación, pero hay un alto en el versículo 22, porque dice que Jesús volvió a subir. Si quieren pueden abrir sus Biblia, van al capítulo 10 de Juan y van a leer que en el versículo 22 dice que Jesús subió a la fiesta de la dedicación del templo. Y ahí se parte, porque una cosa es la fiesta de los tabernáculos y otra cosa es la fiesta de la dedicación. Ahora, la fiesta de la dedicación del templo es porque unos 250 años antes de que Jesús naciera, Antíoco IV, que era del reino del norte de los griegos, dispuso atacar al reino del sur. Entonces los seleucidas y los de Ptolomeo tenían guerra. Ptolomeo vivía en Alejandría, Egipto, donde estaba la gran biblioteca de Alejandría. Y entonces hay no sé quiénes han leído el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Alguno lo ha leído? Ok, por lo menos ya vi que 2 la leyeron. Una de las recomendaciones que hace Sun Tzu es: haz la guerra en la casa del otro. Porque si haces la guerra en tu casa,
¿los platos de quién se van a romper? Los tuyos. Entonces mejor salí de tu casa y anda a hacer la guerra en la casa del otro, que sea el otro el que pierda. Y entonces, ¿qué creen que hizo Antíoco? Pues él salió de su casa y para conquistar tuvo que hacer su base en Israel. Entonces, ¿los platos de quién estaban rompiendo? Los de Israel y los de Alejandría. Y Ptolomeo lo que hizo fue meter una estatua de Júpiter, de su dios, y según entiendo, la puso en el lugar santísimo. Y no solo hizo eso, vino y sacrificó una cerda sobre el altar. Entonces, obviamente los judíos no se quedaron tranquilos. Ellos sí vinieron, hicieron un como ejército de guerrilla y comenzaron a atacar hasta que lograron vencer al ejército y lo sacaron. Esto fue dirigido por Judas Macabeo. Y cuando entraron al templo, comenzaron a limpiarlo y querían encender la menorá, el candelabro, pero no había aceite. Y encontraron un frasquito de aceite con el sello del sumo sacerdote. Realmente no sé cómo era el sello. Yo me imagino que era cera y con el sello, un sello especial. Y ese aceite solo les duraba para un día. Y resulta que para poder fabricar el aceite, procesarlo y santificarlo, porque no se podía hacer cualquier aceite, les llevaba 8 días. Y entonces oraron: Señor, tenemos este aceite, lo vamos a poner porque vamos a comenzar a adorarte, pero te pedimos que este aceite dure el tiempo que nos lleva a hacer el otro aceite. Se calcula que fueron por lo menos 8 días. Y entonces lo pusieron y dijeron: Señor, si se acaba hoy, pues se acaba hoy, pero nosotros vamos a comenzar nuestra adoración. ¿Y qué creen? Ese aceite duró todo el tiempo que en lo que fabricaban el aceite y regresaba. Y entonces esa fiesta es la fiesta de la dedicación del templo, cuando ellos volvieron a limpiar. Y eso es lo que se conoce el día de hoy como la fiesta de Hanukkah. Yo pensaba que Jesús no había celebrado la fiesta del Hanukkah, pero Jesús subió en esa fiesta. Interesante, ¿verdad? Bueno, no es la fiesta de Hanukkah, solo quería hacer la referencia de que el tema que vamos a ver hoy está desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 21. Pero nos vamos a centrar solo con lo que dice el capítulo 9 y el capítulo 10. En contexto, vamos a leer solo los últimos versículos del capítulo 9 y vamos a pasar al capítulo 10. Desde el versículo 35, capítulo 9, dice: oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién? Al ciego de nacimiento. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Solo un alto. ¿No les pasa que cuando leen la Biblia no entienden lo que están leyendo? A mí me ha pasado muchas veces. Y entonces cuando yo llego a estas partes donde dice no entienden, digo, Señor, de plano yo soy como los fariseos. Y sí, es cierto, hay mucho fariseísmo todavía en mi corazón. Pero saben, también me recuerdo de los apóstoles, de los discípulos que le decían, Señor, explícanos lo que dices porque hablas en parábolas y no las entendemos. Y Él las explicaba. Y entonces cuando vemos que Jesús nos habla a nuestro corazón, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos y el entendimiento para que sepamos lo que tú estás diciendo. Ese era el paréntesis, sigamos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y aquí es donde quiero que pongan atención, porque todo el capítulo 9 se cierra en este versículo, porque dice que muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces se dan cuenta, la discusión viene porque acaba de sanar a un ciego. Y es interesante porque los mismos fariseos están diciendo, ¿acaso estamos ciegos? Y es contradictorio porque cuando Jesús dice, yo soy, mi Padre me ha enviado, y Él define que Él es, ¿qué piden? Una señal. Y cuando Él hace una señal, ¿qué le dicen? Decláranos quién dices que eres. Miren, ellos mismos se contradicen porque cuando piden una señal, piden que les diga quién es. Cuando Él dice quién es, piden una señal. Y entonces hace mucho sentido cuando el hombre rico le dice a Abraham, permite que Lázaro regrese a mis hermanos, porque van a creer. Si un hombre regresa a la vida, van a creer. ¿Y qué le dice el padre a Abraham? No los va a disuadir. Tienen a la ley y los profetas, tienen los escritos. Y si con eso no se convencen, no van a querer. ¿Y saben qué? ¿Fue resucitado Lázaro, sí o no? ¿Y creyeron? No, no creyeron. Resucitó Jesús y le creyeron. Tampoco. Entonces hay una negación. No quieren rendirse delante del Señor. Entonces realmente las personas que dicen, a ver, dame evidencia, dame prueba. Yo ya tengo un argumento. Mira, realmente tú, por muchas pruebas que te pongamos, no vas a querer creer. Es más, eso estaba en mi corazón. Yo no quería creer. ¿Por qué? Porque yo quería gobernar mi propia vida. Esa es la realidad en mi corazón.
hasta que Dios vino en la vida, me dejé llevar por la vida, me golpeó, me arrastró, y entonces en la desesperación clamé al Señor, y ahí el Señor vio mi vida y se apiadó de mí. Yo no sé cómo fue con ustedes, pero así fue en mi vida. Y entonces, como les decía el versículo 22, celebrasen en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es en invierno, que es más o menos en diciembre. Y entonces el Señor nos habla, todo este segmento, el Señor comienza a hablarnos que Él es la puerta del redil. Pero no solo nos dice que Él es la puerta, nos da a entender que Él mismo es el redil. Y en esa época podríamos decir, el redil era Jerusalén, era Israel, era Judá, era el pueblo. Y Él viene y saca, Él está llamando a los suyos, pero al mismo tiempo dice que va a llamar de otros lugares a otras ovejas, los gentiles, también lo vemos ahí. Pero nos dice que Él es la puerta de las ovejas, que Él es la puerta de la salvación. Y no solo eso, nos dice que Él es el buen pastor. Saben, yo estaba leyendo un comentarista y él dice que bueno se puede traducir como bello. Es una palabra que tiene ambos significados. Y yo cuando lo leí dije, yo ya no puedo volver a leer de la misma manera el buen pastor. Ahora yo en mi lectura digo, Él es mi buen y bello pastor. Porque realmente él es bello, Él es hermoso. Y entonces lo veo y digo, gracias Señor. Pero no solo eso, ¿saben qué? Cuando Él dice que Él da su vida, ¿qué le está diciendo? Yo soy el cordero. Yo soy la oveja ejemplar de cómo todas las ovejas se deben de mover. Por ejemplo, Él se mueve con una elegancia y así nos deberíamos de mover nosotros con sobriedad. Pero vemos unas ovejitas que brincamos de un lado al otro, vamos atrás, pero todavía tenemos nuestras mañas. Yo veo a mi perrito que va caminando y no sé cómo hace así. No sé si ustedes tienen a un perrito que tiene como lastimadito y hasta levantan la cadera. Yo me imagino que muchos de nosotros tenemos nuestros modismos de caminado. Hacemos caras, comemos con la boca abierta, ¿sí? Nuestros ojitos torcidos, pero aún así el Señor nos ama y nos va limpiando, nos va corrigiendo, nos va quitando las pulgas, los piojos, nos quita los nudos, ¿verdad? Él es la oveja. Y miren, es interesante porque él dice que ve el lobo. Los asalariados vemos el lobo y patitas. ¿Para qué te quiero? Pero el Señor, ¿ustedes creen que el lobo se deja venir cuando Él está? Nadie le puede quitar la vida a Él. Nadie. El lobo no se acerca. Miedo tiene el lobo. El oso, el león, no pueden contra Él. Pero Él dice, ¿quién se va a atrever a venir cuando yo estoy aquí? Pero ¿saben qué? Yo pongo mi vida y puedo volver a tomarla. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Él sí. Él es el único ser libre porque Él no depende de nada. Nosotros dependemos de agua, de comida, del aire y dependemos de Él. Nosotros no somos completamente libres. Pensamos y creemos que somos libres. Pero Él sí es libre para poner su vida y volverla a tomar. Y nos habla, miren, esto es interesante, me encantó esta imagen y por eso la puse. Porque no solo es que Él sea la puerta, Él es el portero. Las ovejas pasan y Él dice, esta oveja no es mía, no puede salir. Él mismo la detiene. Es más, en Apocalipsis encontramos que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el portero. Entonces comenzamos a ver, miren, a mí me encanta porque he entendido que el pleroma de Dios no puede ser descrito por una imagen. Si yo creo una imagen en mi mente de Dios, esa imagen es idolatría. Eso lo decía Tomás de Aquino. El día que yo hago en mi mente una mente finita, miope, chiquita, y quiere decir que ya metió la imagen de Dios, que es eterna, infinita, incomprensible, lo único que hizo fue un ídolo.
Entonces, cuando vengo yo aquí digo, Señor, tú pusiste todas las imágenes para que no podamos hacer una imagen. Imagínense a Dios como puerta, como portero, como llave. Ahora pónganle 1000 ojos a la puerta, porque también es cordero. Entonces el cordero es la puerta. Ahora pónganle la imagen de león. Entonces imagínense un león cordero que sale una espada de su boca y sus ojos son, ¿verdad que no se puede? Entonces todas las imágenes nos ayudan a entender la plenitud de Dios, de lo grande y lo inmenso que es. Y entonces, pero nos habla de esto, pero también nos habla de otras cosas. En este pasaje nos habla del ladrón, nos habla del salteador, nos habla del extraño, nos habla del lobo. Pero no solo nos habla de eso, nos habla de los asalariados, nos habla de las ovejas del redil, nos dice que hay otros rediles y nos dice que hay otras ovejas. ¿Se recuerdan cuando el Señor dice en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera? ¿Qué quiere decir eso? Que hay otras vides. Tú puedes venir y conectarte en otra vid y creer que estás bien, pero Él es la única fuente de vida. La única. Así que si tú, por eso a mí me encanta la clase, ustedes no pongan sus ojos en los que están aquí parados, pónganlos en el Señor, pongan su cordón umbilical en el Señor. Él es la única fuente. Y entonces, así como hay muchas ovejas, miren, la puerta, Él es la puerta, pero hay otras ovejas. ¿Y cómo sabemos si somos ovejas o no somos ovejas? Porque no crean que todos los que están aquí son ovejas. En Mateo 25 dice que el Señor apartó a unos de otros y a las naciones ovejitas les dijo, bienvenidas sean para acá. Pero a las que no, cabritas, ¿qué les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos pensaban, pero si nosotros hicimos, predicamos, echamos demonios, hicimos milagros. Y entonces, ¿dónde está la clave? Y es que las ovejas oyen su voz. Las que son de Él oyen su voz. Oyen su palabra, la leen, la meditan, la procesan en su corazón. Son cuestionados, no toman a la ligera la palabra. La oyen, la obedecen. Pero ¿saben qué otro elemento nos habla de ese pasaje? Dice, yo conozco mis ovejas. ¿Qué significa eso? Que tú eres conocido por Él. No solo lo conoces, conoces su voz, Él te conoce a ti. Qué rico saber que eres conocido por el Padre, que eres conocido por el Hijo, conocido por el Espíritu Santo. Ahora, si no eres conocido, preocúpate, porque quiere decir que no eres oveja. Y entonces siguen al pastor. El pastor va delante de ellos y me encanta ver a esa ovejita ahí en los brazos del Señor. ¿Quién se ha sentido cargado por el Señor? Yo me he sentido cargado. Y a veces me he sentido no cargado, también me he sentido no cargado. Pero ¿saben qué? Me ha tocado caminar atrás del Señor. Y seguir al Señor, eso habla de obediencia. ¿Y qué es lo contrario a no obedecer? Desobediencia. Y es la parte donde una persona que vive voluntariamente, persistentemente y abiertamente en desobediencia, ¿ustedes qué creen? Yo a veces me pregunto, Señor, he visto hermanos, mire, tenés que hacer esto, deja de hacer aquello, y siguen en su necedad. Yo me pregunto, Señor, ¿realmente son conversos? Y la respuesta que el Señor me ha dado es, ¿y tú eras converso cuando tú eras bien necio al principio? Y entonces eso me hace ser más misericordioso y digo, Señor, dales gracia porque todos estamos en un proceso. Y eso es lo que quiero hablar, de ese proceso. Cuando nosotros hemos recibido clases sobre el tabernáculo, hemos hablado de 3 lugares. Y cabalmente en esta cita, el teólogo Arthur Pink, él nació en Inglaterra, ya murió en el año 52, un año después de que mi papá nació. Por eso me quedó. Arthur Pink, un gran teólogo,
realmente él decía, este pasaje no podemos leer y decir que solo Jesús se está describiendo como una sola puerta. Tenemos que leerlo entendiendo que él se está describiendo como 3 puertas. La primera puerta, la puerta del redil. La segunda puerta, la puerta de las ovejas. Y la tercera puerta, la puerta de la salvación. Vamos a comenzar viendo la puerta del redil. Y qué mejor que el ejemplo del hombre ciego de nacimiento. Este hombre, ¿saben qué? Él no vio al pastor, pero sí oyó su voz. ¿Cómo sé yo eso? Porque mientras leía este pasaje, yo pensaba, si el Señor viene, bueno, no voy a decir el Señor, voy a decir que una persona viene, yo estoy cieguito, y de repente viene y me agarra el lodo y me lo pone en la cara. Y digo, ¿qué friega lo que me cuesta limpiarme y me echa lodo? Esto fue lo que yo pensé, ¿verdad? Y después dije, y el Señor le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Y qué hizo él? Porque voy a ir hasta el tanque de Siloé. No, él reconoció la voz del Señor. Él reconoció su autoridad. Él ya había oído de él. Y él fue y obedeció a lo que el Señor le había dicho. Y entonces comienzo a ver, oyó su voz. Y sus ojos fueron abiertos. ¿Y saben qué? Lo llevaron a dar testimonio. Es más, no es que, mira, contanos qué es lo que pasó para que creamos. No, tuvo que testificar porque ellos no querían creer. Y la forma en que el hombre testificó delante del Señor es tremenda, porque se comienza a ver un crecimiento gradual de respuesta. Veamos, la primera la da en el capítulo 9, verso 11 de Juan. Dice que le preguntaron, ¿verdad? ¿Quién dices tú que es él? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Saben cómo lo identificó? Él es Jesús, mi Salvador. Él es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Pero no solo en eso, un fuerte aplauso al Señor. Y entonces lo siguen cuestionando. Y en el versículo 17 dice que le volvieron a preguntar, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él es profeta. Él es profeta. Jesús, el profeta de Dios, el que viene a hablar de parte de Dios a los hombres. Miren, ya no solo dijo su nombre, le dio un título. Luego en el versículo 31 al 39 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Él es un hombre de Dios, un hombre que oye, un hombre que agrada al Padre. Miren qué defensa de la fe. ¿Y era un teólogo? No, respondió sencillo pero con certeza. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Y luego ya la última respuesta se la hace directamente al Señor Jesucristo, porque Jesús se acerca y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces el ciego le dice, dime quién es para que pueda creer en él. ¿Y saben qué es lo que le dice? No le dice, tú ya lo oíste. No, le dice, lo primero que le dice es, lo estás viendo. El que habla contigo. Y ahí miren, perdónenme, uno reconoce voces. Uno sabe. Y él dice, él fue el que me sanó. Y ahora lo veo. ¿Les recuerda la historia de Job? Antes de oídas te conocía. Sabía de ti porque había oído de ti, había oído tu voz, pero ahora mis ojos te ven. Saben, yo comencé creyendo en Jesús porque me contaron de Jesús, pero hubo un día en que yo tuve un encuentro personal con Cristo y dejó de ser el conocido de alguien más. Es mi experiencia personal. Y eso es lo que todos deberíamos de tener aquí. De repente tú dices, Señor, yo quiero conocerte y todavía tienes tus ojos vedados. El Señor puede venir y poner lodo, o inclusive solo venir
y poner su mano. Él puede sanar como Él quiera. Solo con su palabra puede decir, tus ojos sean abiertos y tú ves. O simplemente decir nada y solo verte y tus ojos son abiertos. El Señor puede actuar de muchas maneras. Y ese es el testimonio que cada uno tenemos, porque cada uno tiene un testimonio diferente de cómo sus ojos fueron abiertos. Y el día que tenemos ese encuentro personal con Él, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué dice? Creo, Señor. Y lo adoró. Comenzó una vida de adoración. Lo que hicimos el día de hoy, levantar nuestras manos, el abrir nuestros labios a exaltarlo. Pero no solo es aquí. No solo es aquí la adoración. Nuestra adoración en espíritu es privada delante del Señor, pero la verdadera es en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en el tráfico, en todo lugar. Ahí es la verdadera adoración en espíritu y verdad. Y entonces ahí es la entrada. Cuando nosotros tenemos esa puerta del redil, miren, lo sacaron, lo echaron. ¿Y qué hizo Jesús? Lo ingresó a su redil. Él es la puerta del redil. Él es nuestro buen pastor. Y entonces comenzamos a ver la primera figura de la puerta que el Señor nos habla. Y yo digo, esta puerta es la puerta del atrio. Y esa es la relación. Puerta del atrio, la puerta del redil. Vamos a ver la puerta de las ovejas. Miren, esta puerta no solo es puerta, cualquier puerta. Históricamente, cuando Babilonia conquistó Israel y destruyó la ciudad, ¿sí? La destruyó por completo. Pero cuando regresaron, Nehemías se dedicó a construir los muros. Y él comenzó a construir los muros con la puerta de las ovejas. Y quiero que vean cómo es esta figura, porque este es el plano de cómo reconstruyeron el templo en el tiempo de Nehemías. Y vamos a leer una porción de ese segmento, pero la reconstrucción de ese muro comenzó con esa puerta. Y subrayé la torre de Amea y la torre de Hananeel, porque son dos torres importantes que fueron construidas por los sacerdotes. Ahora voy a pasar y quiero que vean, esta es la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Vamos a ampliar esa área para que puedan leerla. La puerta de las ovejas está abajito del tanque de Betesda, donde fue sanado el hombre que era cojo, que fue paralítico por 38 años. Y abajito está la puerta de las ovejas. ¿La logran ver? Ok. Entonces, este es el área que vamos a estudiar. Y vamos a leer Nehemías 3 del versículo 1, solo versículo 1, perdón. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Ahora, vean ustedes, no participó otra familia más que la familia de los sacerdotes para construir esta sección, que era la sección cercana al templo, y es la puerta de las ovejas. Cuando estoy hablando que solo los sacerdotes, estoy hablando de que el único que podía reconstruir este segmento de la ciudad era él. Solo él podía reconstruirlo, porque él era el único sacerdote. Él es nuestro único sumo y gran sacerdote que tenemos. Y él lo reconstruyó. Y él dice, yo soy la puerta. Y ahora van a ver el significado de estas dos torres, de Amea y de Hananeel. ¿Se recuerdan que hablamos de imágenes? Porque Dios utiliza todo para hablarnos. Bueno, Dios nos está hablando con esta arquitectura preciosa. Yo creo que esta es la torre, en este plano, yo creo que esta es la torre de Amea. Y no estoy seguro de cuál de esas 4 torres es la torre de Hananeel, pero no importa. Vean el mensaje.
Amea significa 100. Y la primera mención de 100 es cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac en la vejez, cuando era imposible. ¿Se recuerdan de Sara? ¿Podrá este hombre darme placer todavía? ¿Deleite? ¿Qué había en su mente? Imposible, no puede. Y entonces lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esto solo Dios lo podía hacer. Ese es el primer mensaje que tenemos con la columna Amea. Y saben, con la columna, la torre. Y luego tenemos la torre de Hananeel, que significa Dios ha favorecido. Se inclinó en bondad hacia aquel que era inferior, para apiadarse y compadecerse. Él es la puerta. Solo Él podía hacer esto. Solo Él podía venir y reconstruir y salvarnos y darnos esa grande salvación. Pero ¿saben qué? Esto es lo hermoso. En esa puerta de las ovejas solo pueden entrar las ovejas que van para el matadero, para el sacrificio, para el altar. Y esas ovejas se dice que pasaban por el tanque de Betesda para ser limpiadas, para ser revisadas. Y Jesús fue revisado. Jesús fue inspeccionado. Y saben, se lee en las escrituras que ni Caifás, ni Ananías, ni Pilatos, ni Herodes, o sea, los primeros dos sacerdotes, sumos sacerdotes, no encontraban falta. Y al final se rasgaron las vestiduras porque dijo la verdad y te hiciste Dios. Se indignaron, miren, pero no encontraban falta. Y dice que Pilatos sabía que lo estaban entregando por envidia. Jesús entró como cordero. Él dio su vida. Él es la puerta de las ovejas y Él entró por esa puerta. Él entró para hacer el sacrificio máximo, el sacrificio que podía redimirnos. Y ese estanque, yo lo veo el estanque de la palabra del Señor que nos limpia. Y este es un proceso porque el Señor dice, Él entró. Pero ¿saben qué? Él nos está invitando a que entremos por esa puerta. Él nos está invitando a que seamos limpiados con su palabra. Él nos está invitando a que vayamos al altar del sacrificio, que perdamos nuestra vida. Y uno dice, ¿qué puedo perder? Bueno, Señor, ¿qué me podría pedir a mí? ¿Saben? Yo le hice la pregunta, Señor, ¿qué quieres que te entregue? Y Él me dijo, todo. ¿Qué es todo, Señor? Tu vida, la vida de tu hija. Solo estaba Dani en ese tiempo, Sofi todavía no había nacido. Y cuando el Señor me habló, me decía, quiero tu vida, pero quiero que también me entregues la vida de tu hija. Y eso implica que si ella va a morir por el Evangelio, la motives a que muera por mí, que pierda su vida por mí. Tu esposa, que pierda su vida por mí. Y cuando me comenzó a decir todo eso, todo lo que Él demandaba, Señor, yo no puedo. Lo que tú me estás pidiendo me es imposible yo poder entregarlo. Yo no lo puedo rendir, Señor. Y mientras decía esas palabras, el Santo me tomaba de su mano y ponía las palabras en la oración para decirle, Señor, yo no puedo, pero de tu mano sí puedo. Si tú me guías en todo este proceso, sí puedo. Si tú estás conmigo, sí puedo. Y entonces pude ver la imagen del pastor llegando al punto donde me entrega el sacerdote. ¿Y saben qué? El mismo pastor es el sacerdote que me toma de su mano y me lleva a través de esa puerta, que es el mismo. Yo no me puedo rendir, yo no puedo rendir lo que hay en mi corazón. No puedo, pero con Él sí puedo. Y Él me guía, Él me lleva. Y Marcos 8, 34 al 35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Ese es el camino que tenemos que seguir. Camino de muerte a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay una película de las cruzadas, se me fue el nombre de la película, pero están siendo rodeados por los musulmanes y el sacerdote o el que era el encargado de todos los demás en el área dijo: renunciemos a la fe y digamos que nos hacemos musulmanes, después nos escapamos y nos volvemos a ser cristianos. No me recuerdo el nombre de la película, pero me recuerdo de esa escena. ¿Qué estaba haciendo él? Tratando de salvaguardar su propia vida, su propia imagen, su propia reputación. Señor, guárdanos de tratar de salvarnos a nosotros mismos en nuestros propios caminos, en nuestras propias ideas. Yo tengo que rendirme y morir a todo. Entregar mi vida en el sacrificio. Hay una película de un sacerdote portugués. Sé que algunos la vieron. Javi, la viste, ¿verdad? Del sacerdote, no, José Alejandro fue. Que ya te iba a pedir que me dieras el nombre vos. No, fue, ¿cómo se llama? Silencio, gracias. Y entonces este sacerdote en Japón lo agarran, pero a su compañero también, solo que a uno lo están torturando y a él lo visten bien, le dan comida, y entonces al que lo están vistiendo bien y tratando bien le dicen: renuncia a tu fe, porque si no renuncias vamos a matarlos a ellos. Y entonces: ¿renuncias? No. Y matan a su compañero. Creo que lo crucifican en el agua para que muera ahogado por las olas. Miren, la película es tremenda. Al punto final que él está viendo a todos los cristianos que él ha evangelizado, miren, morir de una forma horrenda. Y entonces él renuncia a la fe. Pareciera que renuncia, pero él como una pantalla, porque no quiere que los demás mueran. Miren, es una película que lo confronta a uno. Y luego, si ustedes leen el libro de Macabeos, a una mujer le dicen: renuncia a tu fe, si no matamos a tus hijos. No voy a renunciar. Y comienzan a matar a cada uno de sus hijos. Esa es su historia no bíblica, sino fuera del contexto bíblico. Pero ella le dice a cada uno de sus hijos que está siendo asesinado, martirizado: hijo, no renuncies a tu fe, porque es lo único que tenemos. Mueren sus 7 hijos y después la matan a ella. ¡Wow! Eso es ir al altar. Señor, pongo todo, lo quiero perder todo por ti. Y luego está la puerta de la salvación. Y a mí me decía: Señor, ¿cómo puede ser que la última puerta sea la de la salvación? Si uno lo primero que es salvo. Pero cuando uno le pregunta al Señor, el Señor responde, y el Señor me ponía: es sanidad. Cuando uno ya es sano. Leamos Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será sano, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en Apocalipsis 21:25 dice: sus puertas nunca serán cerradas, las puertas de Jerusalén, pues ahí no habrá noche. ¿Saben por qué se cierran las puertas? Porque hay enemigos, hay ladrones, hay personas que quieren hacerte daño. ¿Quién va a poder hacerte daño en Jerusalén, en la nueva Jerusalén? Nadie. No hay oscuridad. Entonces todo el tiempo están abiertas. Miren, mi casa con Marcelita, ella es la que me ha puesto a hacer un montón de... Entonces, porque me dice: esta puerta con candado y con cerrojo. Luego el portón con candado y que no se puede abrir. Luego está la de la garita. Y luego con cámaras. Y luego está la de la otra garita. O sea, nosotros tenemos 2 garitas. ¿Por qué? ¿Todos vivimos en Guatemala o no? Ok.
Nos gusta Guatemala, pero sabemos que la situación no está bien. Hay delincuencia, hay lugares, pero ahí estamos hablando. No estoy hablando de la gente que ya vive en la Nueva Jerusalén, estoy hablando de los que vivimos aquí. ¿Cómo vamos a vivir sanos, confiados, en libertad? Porque sabemos quién es nuestro buen pastor. Vivimos en sanidad, vivimos con una mente segura. Yo vivo para Cristo y muero para Cristo. Eso es una mente, un corazón que ha sido sanado. Y no solo es eso, vean lo que dice: y hallará pastos. ¿Para qué quieren el pasto las ovejas? Para alimentarse. ¿Y Jesús qué decía que era su alimento? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál va a ser el alimento de estos que están sanos? El hacer su voluntad. Leamos Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Miren, esta parte siempre me ha llamado la atención. Y contaminarse significa: ya soy limpio. Todo el mundo ha pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. No hay uno que no sea limpio. O sea que esa idea de que nunca se contaminó desde que se nació hasta que murió es falsa. ¿A qué se refiere? Que fueron sanados, fueron limpiados. ¿Y saben qué se refieren esas mujeres? Las ideas, las religiones. Ya no se contaminan con doctrinas. Están sanos en mente, cuerpo, alma, espíritu. Todo su ser está alineado a la voluntad del Padre. Están con el anhelo y el deseo de seguir. Pero miren lo que digan. Dice después: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son hombres que ya han llegado a un nivel donde ya murieron a sus deseos, ya murieron a su vanagloria. No tienen problema de rendir. Señor, da tu carro, aquí está. Da tu casa, aquí está. Y no estoy diciendo que lo vengan a dejar aquí. Es cuando el Señor dice: ve al otro lado y predica, ve y haz esto. Y son obedientes porque encuentran comida, encuentran deleite en hacer la voluntad de su amado. Esa es la puerta. Tenemos 3 puertas. Podemos tener nuestros ojos cerrados a una área de nuestra vida y el Señor quiere sanarnos, quiere que oigamos su voz. Él quiere conocerte, quiere que tú le conozcas a Él. Está la puerta de las ovejas, donde implica: tú tienes que morir, tienes que dejarlo todo. No puedes pasar. Son como umbrales a un nuevo ambiente. Cuando entras, naces a un nuevo, subes de escalafón. Mi papá en los miércoles nos ha estado hablando de que hay teólogos que dicen que hay 3 nacimientos. Y no me suena descabellado, porque cada vez que entramos a una puerta, conocemos un ambiente nuevo. Ahora Dios nos invita a tomar una elección. Yo me puedo quedar en el atrio, me puedo quedar en la noche con la luz de las estrellas y que eso sea lo que ilumine mi vida. O puedo entrar al ámbito donde comienzo a ver con la luz de la luna. Por cierto, la luna estuvo preciosa anoche. ¿Quiénes la vieron? Qué rico se mira la luz de la luna. ¡Wow! Pero cuando el sol está alumbrando al máximo, ahí es donde el Señor nos está invitando a que vivamos en su luz plena. Y pasar esas puertas es una elección. El Señor dice: hay llamados, hay escogidos y hay fieles. Todos somos llamados. Los escogidos no es que solo el Señor nos escoja, es que hay una respuesta al llamado. Y entonces es nuestra escogencia, no es la de Él.
Los escogidos son los que han escogido por Él. Y los que llegan hasta la última puerta son los fieles. Ahora, no seamos como los que trabajan mucho, asalariados, que piensan que porque trabajaron mucho van a recibir más. Y su recompensa son las cosas que van a recibir, una mansión en el cielo. Miren, la única recompensa que debería anhelar nuestro corazón es Él. ¿Se recuerdan qué fue lo que Jesús le dijo a esos trabajadores que encontró a la primera hora del día y pensaban que le iban a pagar más? ¿Sabes qué? Toma tu dinero y vete. Porque tú estás pensando en otras cosas. No entendiste que yo te contraté a ti para bendecirte, no porque yo necesite que hagan algo. Al tú venir a mi casa, todas las bendiciones fueron abiertas. Entonces, el que entremos en cada puerta es una elección, es un proceso en el que Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu vida. Yo quiero que Él trabaje en mi vida, que no detenga su obra. Yo no quiero detener la obra, pero ¿saben qué me encuentro? Que sí detengo la obra del Señor. Yo estoy diciendo, no quiero, pero eso es lo que hago. Yo me resisto. Ahí donde estamos cada uno, yo los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, nos presentemos delante del Padre y lo veamos como la puerta, como ese buen pastor, ese bello pastor, como la luz, como el pan, como la vida y la resurrección, el camino, la verdad y la vida, como esa vid verdadera donde yo quiero estar unido. Y cada uno tiene que decirle: Padre, yo quiero nacer en ti. Quiero cada día rendir mi vida a ti. Padre, venimos hoy delante de ti. Tú eres la puerta. Nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Yo quiero ser transformado. No me quiero quedar solo con la idea de que tú me salvaste y ya todo está bien. No, Señor, dentro de mi corazón hay muchas cosas que no están bien. Y el más interesado en sanarme eres tú. Tú quieres quitar la ceguera de mi vida. Tú quieres que suelte todo y que llegue al altar de sacrificio para perder mi vida, para que tú me des tu vida, porque tu vida es vida eterna. Tú quieres, Señor, que aprenda a vivir confiado. Tú quieres que aprenda a vivir saliendo y entrando, Señor, buscando tu voluntad, siguiéndote a ti todo el tiempo. Yo quiero rendir mi vida el día de hoy, Señor. Yo quiero ser conocido por ti. Yo quiero conocer tu voz. Ya no quiero oír la voz de los extraños. Quiero contigo, Señor. Quiero contigo, Señor.